la parte 1 y vamos a estar viendo aquí el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 1. Saque su Biblia, ¿ya la tiene lista? Génesis capítulo 1, verso 1. Todos a una voz, a una sola voz. ¿Cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí, hermanos, en el principio es enfático y llama la atención al hecho de un verdadero principio. Este es un verdadero principio. Otras religiones antiguas, al referirse a la creación, indican que salió de algo que ya existía. Diga conmigo, mentira. Ellos consideran la historia como algo que ocurre eternamente, así como en ciclos. La Biblia considera la historia de una manera lineal. Diga conmigo, lineal. Con una finalidad dada por Dios, no por ningún hombre, porque el hombre no puede hacer absolutamente nada que tenga que ver con la creación de Dios. Todo ha sido creado por Dios y nosotros mismos hemos sido creados por Dios. Si usted es una persona inteligente, Dios le ha dado la inteligencia. Si usted es una persona que tiene habilidades, Dios le ha dado habilidades. Si usted es una persona que tiene una profesión, Dios le ha dado la profesión. Si usted es una persona que tiene cosas buenas, Dios se las ha dado. No es suyo. Y son habilidades que debemos de usar nosotros para bien, no para mal. Por ejemplo, un abogado, Dios le dio la habilidad a un abogado de ser abogado, pero tiene que usar bien la habilidad que Dios le dio. La persona un doctor. Hay doctores que así como se dedican a curar gente, también se dedican a matar gente. Entonces, se está mal usando la habilidad que Dios le dio. Dios nos ha dado habilidades. Amén. Yo no sé qué habilidades son las que Dios le ha dado a usted, pero esas habilidades que Dios le ha dado, lo mejor, hermano, es que las hagamos o las usemos bien debidamente como debe de ser. Amén. Ahora, vamos a ver, hermanos, aquí Dios tenía un plan en la creación y lo llevará a cabo, definitivamente. Se derivan varias deducciones de la verdad que contiene el primer versículo. En este primer versículo, hermano, dice la palabra del Señor que en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Como Dios es la fuente de todo lo que existe, los seres humanos y la naturaleza no existen por sí mismos, sino que le deben el hecho de ser a su permanencia, la permanencia de Dios. Hay árboles, hermanos, yo no sé si usted sabrá esto, pero hay árboles que duran cientos de años. Cientos de años. No sé cuántos años es la vida del árbol que dure más años, pero no me llevé el tiempo, como no me tomé el tiempo, no me alcanzó el tiempo como para investigar cuál es el árbol que dura más años, pero así de esa manera, la permanencia de cada cosa está en la voluntad de Dios. Número 2, toda existencia y vida es buena si se relaciona correctamente con Dios y es dependiente de Dios. Todo. Si, por ejemplo, volviendo un poquito más a las habilidades, si usted tiene alguna habilidad y la relaciona correctamente, va a ser de bendición, perdón, no solamente para usted, sino también para las personas que le rodean.
Número 3, toda vida y creación puede ser eternamente significativo y tener propósito determinado. Número 4, Dios tiene derechos soberanos sobre toda la creación en virtud de ser creador. Diga conmigo, Dios es creador. Dios siempre está creando. Dios siempre está haciendo. Ahora, nosotros tenemos una Biblia y esta está escrita del Génesis hasta el Apocalipsis. Hay personas que dicen de ciertas experiencias que tienen con Dios y a veces decimos, bueno, pero si no está en la Biblia. Lo único que no sabemos nosotros fuera de la Biblia, qué otras bendiciones Dios nos pueda dar. Nosotros estamos solamente limitados a lo que la palabra dice. Por eso yo mencionaba a la hermana Aurora el día de ayer sobre que hay personas que tienen testimonios. Yo no sé si usted ha escuchado personas que dicen que fueron a la gloria, estuvieron en la gloria de Dios. ¿Cuántos han escuchado testimonios así? Levante su mano. ¿Han escuchado? Entonces, personas que fueron al infierno. No es bíblico. Pero digo, yo no soy quien para juzgar una experiencia de esas. Porque solamente usted y Dios saben la experiencia que usted tuvo con el Señor. Y si la tuvo o no la tuvo, usted lo sabe. Y Dios lo sabe. Pero mientras tanto, las personas que han mencionado sus testimonios describen aquello tal y como que es para creerlo. Pero no podemos hacer una doctrina de ahí. Eso es lo único. Debemos de tener mucho cuidado para no cambiar la doctrina por algo que no está escrito. Lo que está escrito está respaldado. Aquello es una experiencia. Dios se la dio, gloria a Dios. Qué bueno. Pero no podemos hacer doctrina de aquello como para luego venir y decir, pastor, mire, yo tuve esta experiencia, vamos a hacer una doctrina de esto. No. Porque a la palabra del Señor no se le puede ni añadir ni quitar. Amén. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Dios tiene derechos soberanos sobre toda la creación en virtud de ser creador de ella. En el mundo caído, hermanos, confirma esos derechos mediante la redención y hay algunos versículos ahí como Éxodo 6:6, Éxodo 15:3, Deuteronomio capítulo 21 verso 8, Lucas 1:68, Romanos 3:24 y Gálatas 3:13, Primera de Pedro 1:18. Recordemos, hermanos, que Dios es el arquitecto perfecto. Y este arquitecto poderoso declara por medio del profeta Jeremías algo muy importante. Y me encanta este versículo 33, 2 y 3. ¿Por qué? Porque habla de la creación en el primer versículo para luego darle seguimiento al siguiente versículo al poder de Dios. O sea, lo que Dios puede hacer después del versículo 2 en una persona y para que usted tenga confianza en ese Dios todopoderoso. Dice Jeremías 33:2, así ha dicho Jehová. ¿Jehová qué? Que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Eso es lo que la palabra del Señor está diciendo a Jeremías. Ahora, pero está diciendo, aquí dice después en el verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira, en el versículo 2 nos enseña su poder. Y en el versículo 3 nos da la confianza a que en el Señor hay respuesta. En que Él nos enseña cuando uno busca en las profundidades, en su presencia, una respuesta, Él nos muestra lo que está oculto. Hay personas que me han dicho que
antes de venir a Cristo no le entendían a la palabra del Señor absolutamente nada y que les aburría el leerla, y que cuando ya vinieron a Cristo y aceptaron a Cristo como su Salvador personal, de ahí en adelante ellos comenzaron a sentirle sabor a la lectura. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en que ahora cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal, luego de ahí surge el Espíritu Santo, que viene y entra a su vida. Y el Espíritu Santo empieza a revelarle, a enseñarle las cosas que estaban ocultas para usted, las cosas que no entendía. Alabado sea el Señor. Jeremías usa este versículo para darnos confianza de lo que Dios puede hacer con nosotros, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí tienen confianza en Dios? Amén. Si usted está pasando por alguna situación difícil, si usted está pasando por alguna tribulación, por algún problema fuerte, hermano, déjeme decirle que usted puede confiar en Dios. Dios responde cuando usted le clama. Este relato de la creación es verdaderamente breve y conciso, ya que es todo lo que tenemos en lo que se refiere a la creación misma, la expansión de la creación del hombre y de los animales, como vemos más adelante, como vamos a ver más adelante en este libro, hermanos. Si observamos este versículo, no tiene explicación del origen de Dios. Escuche bien, lea nuevamente el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero no vemos origen de Dios en el capítulo ni en toda la Biblia. Origen de Dios. Mas, sin embargo, Dios ha existido desde la eternidad y por la eternidad. En el Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora, me recuerdo una persona que ya está con el Señor, hermano de Ramiro Prado, ya no me recuerdo su nombre, de este varón. Antes de venir a Cristo, esta persona decía que su creencia era que nosotros evolucionábamos, que veníamos del chango, que veníamos del mono. Entonces, yo no alcanzo a entender eso todavía, hermanos. Me cuesta mucho entender que un ser humano viene del mono. Porque de que yo tengo uso de razón y tengo fotografías de cuando era niño, y yo no era un mono. Parecía posiblemente un poquito pero no lo era. Ahora, que el mono tiene un poquito de similitud al ser humano, es diferente. Pero mire, los jóvenes ahora van a las universidades, van a los colegios, y desde que yo entré al primer año de primaria, yo me recuerdo ya que nos tenían una fotografía de la evolución ahí. Y ya desde entonces llegaba yo y veía cómo iba evolucionando el ser humano hasta que ya llegaba y estaba derecho. En cambio, en mi pueblo había un hombre ahí que parecía que nunca había evolucionado. Pero es que somos seres humanos que nacimos así, no es que nacimos monos. Mi madre era un ser humano y mi padre también. Pero en cambio hay personas, entonces, Pedro Prado, no creo que Pedro. Él decía que él creía en eso. Entonces, cuando le dice a Ramiro Prado: hermano, lee la Biblia, mira lo que dice en el libro de Génesis. Y cuando comienza a leer el libro de Génesis, empezó, como que el Espíritu ahí le empezó a trabajar. Ya el Espíritu ahí tenía plan con este varón y pudo darse cuenta
¿De dónde es el principio? ¿De dónde viene el hombre? ¿Cómo el hombre fue creado? Pero hay mucha gente atea en este tiempo que no cree en Dios. Que no creen porque no lo ven. Hermano, aquí no se trata de ver a Dios, se trata de sentir a Dios. Porque yo he sentido a Dios. Déjeme decirle, yo nunca he visto a Dios. Yo puedo decir que veo a Dios en la naturaleza, veo a Dios en la creación del hombre. Yo nunca he visto a Dios, yo no he tenido ese privilegio ni siquiera de ver a Jesucristo, como muchos lo han tenido y lo creo. Porque eso sí, ahí el mismo Señor lo dice en su palabra. Cuando viene un ejemplo es el profeta Daniel. Hermano, pero a Dios, ¿quién lo ha visto? Entonces, yo no puedo decir que he visto a Dios. En cambio, yo creo que hay un Dios. Creo en Hebreos 11:1. Ese me da la convicción, me da la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Entonces, yo creo que hay un Dios porque lo he podido sentir. Ese Dios me ha quebrantado. Ese Dios me ha sanado físicamente. Un Dios en el espíritu me ha sanado la materia. Ha sanado en mi cuerpo. Yo soy un producto de un testimonio, hermano, de vida aquí. Yo en el 2005, yo debía de estar ya sepultado en una tumba. 2005. Pasaron 15 años. Hablábamos, ¿verdad? 15 años. 2005 yo ya debería de estar sepultado en una tumba. En cambio, Dios me permite vivir, Dios me resucita. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Dios. ¿Quién lo sintió? Yo. ¿Quién lo vivió? Yo. Dios me dio esa experiencia a mí. Gloria al Señor. Producto de eso es que yo estoy aquí ahora predicando la palabra y guiando a un pueblo en una sana doctrina. Aleluya. Gloria a Dios. A veces tenemos que pasar por cosas difíciles, hermano, para poder llegar. Como le decía, hay muchas maneras, no sabe uno. Cuando uno es rebelde, porque hay que reconocer, hermano, yo era un buen hermano, ¿verdad, hermano Douglas? Sí. Era un buen hermano, abrazaba a los hermanos, saludaba a los hermanos, hablaba con los hermanos, teníamos convivencia con los hermanos, pero en cambio me rebelaba, era rebelde al llamado de Dios, me había llamado a servirle y yo no quise obedecerle a Dios. Yo estaba bien, hermano, bien metido, bien enfocado en la materia, en la economía, en lo material, ¿sabe? En los billetes, en los dólares, en la cuenta de banco, en las propiedades, en las casas y todo ese tipo de cosas. Ahí estaba mi vida. Amaba a Dios, glorificaba al Señor, gloria a Dios, iba a la iglesia, no tenía luchas, no tenía pruebas, no pasaba nada. Hermano, yo era muy feliz. Hasta que el Señor me llamó la atención. Y gracias a Dios aquí estoy. Parte de mi testimonio aquí está. Mire, véalo. Ahí está mi mano. Eso es lo que me quedó, gracias a Dios, porque fue mi cara. Y Dios sanó mi cara, ¿sabe? Dios sanó mi mano. Gracias a esta mano me dijeron, esa mano no te va a servir nunca más. Necesitamos hacerte trasplante de piel y todo eso. ¿Sabe, hermano? Dios me sanó. Me dijeron que me iba a quedar así. No me quedó así. Para los que no saben mi testimonio, sufrí un accidente de incendio. Y se me quemó la cara, la mano, parte del cuerpo no, porque pude quitarme la ropa rápido y deshacerme de las llamas. Parte acá de mi espinilla también se me quemó, hermano. Y fui al hospital, estuve 2 semanas en el hospital, estuve en cuidados intensivos. De ahí salí, ahí el Señor me estuvo mostrando tantas cosas. De ahí salí, hermano, listo para servir a Dios. Necesitaba una purificada con fuego para poder salir a... ¿Sabe, hermano? Que ¿quién hace eso? ¿Quién resucita a un muerto? ¿Por qué le digo que resucita? Porque yo ya estaba muerto. Me pusieron choques eléctricos para despertarme. Yo no me di cuenta de eso. Mi esposa es la que menciona y dice. No solo eso, sino que
aparte de eso, yo debería estar muerto. Yo tuve visiones, yo vi ángeles, yo vi un montón de cosas que no le quiero contar ahora nada más para que no vaya a decir este pastor está loco. Pero cuando uno está en esas condiciones, uno ve cosas que no ve cuando uno está como estamos ahora. También, a veces, hermanos, queremos ver las cosas, a veces tenemos que pasar por algo así para poder ver más allá. ¿Cuándo podemos hacerlo ahora mismo también? Sin tener que pasar por aquello. ¿Cómo? Buscando de Dios. Es que hay gente que dice, bueno, es que siempre tengo luchas, tengo pruebas, el enemigo no me deja avanzar. No te deja avanzar porque tú no quieres. Porque si tú estás lleno de la palabra, siempre lleno de la presencia de Dios, de que el enemigo no te va a dejar avanzar, él solo, mira, te va a abrir campo para que pases, porque el enemigo no se puede enfrentar a alguien que está lleno del Espíritu Santo. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Eso es así, eso es así. Ahora, en aquello hay misterio. En el origen de Dios hay misterio. Donde no hay misterio es en la materia, en la creación y en que el Espíritu de Dios es bueno y la materia es mala, es corruptible. Pedro capítulo 2 verso 11, siempre menciono yo la palabra que el apóstol Pedro dice ahí, donde dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, no somos de aquí, somos peregrinos, somos extranjeros. En cambio, hay personas que se aferran a esta tierra, a esta materia corruptible. Hermano, nosotros somos seres corruptibles, no somos personas eternas aquí en la tierra. La eternidad de nosotros está con Dios. Y tenemos que volver al Espíritu para poder vivir por la eternidad. Salir de este cuerpo. Este cuerpo solo es un estuche. Es un estuche. Yo ayer le decía a nuestro hermano Miguel, suegro de nuestra hermana Aurora, le estaba diciendo que yo no le tengo miedo a la muerte, hermano. Yo no tengo miedo si me muero ahora, gloria a Dios. Yo me voy con Cristo. Allá está mejor. Allá está mejor con el Señor. Pero para poder sentir eso, necesitamos saber qué es lo que Dios nos tiene preparado. Allá lo último que estudiamos en el libro de Apocalipsis fue la gloria de Dios. ¿Cómo está hecha la gloria de Dios y lo que nos espera allá en la gloria de Dios? Mire, la Biblia no discute ni revela el origen de Dios, mas sin embargo, si el del hombre y el fin del hombre, en el Salmo capítulo 90, verso 9 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, de la ira de Dios, del pecado del hombre, porque el hombre es desobediente, hermano. Y sí lo digo, de repente nos han dicho que nos tenemos que callar porque podemos ir a la cárcel, pero la palabra de Dios, yo no lo digo yo de mi parte, yo digo lo que la Biblia dice, Romanos 1, sobre la homosexualidad. Vemos ahora los matrimonios homosexuales. Se están casando. Se están también divorciando. O sea, estamos en ese tiempo no como Sodoma y Gomorra, pero para allá vamos. Sodoma fue destruida por fuego. Y nada dice que no pueda ser destruido por fuego nuevamente este mundo, porque Dios prometió que por agua ya no lo iba a hacer. Pero por fuego no sabemos. Pero eso es lo que está ocurriendo ahora, es la moda de eso. Y a causa del pecado es que declina la vida del hombre. A causa de la ira de Dios, porque Dios está enojado hasta con su pueblo. Porque el pueblo no está haciendo lo que debemos de hacer. Hermano, esta pandemia, esto que está pasando ahora, ¿usted piensa que es nada más así al azar o a la suerte?
Esto que está pasando es un azote al mundo entero. Es un llamado. Dios está llamando a su pueblo. Está haciendo, como les decía la semana pasada, una llamada, pero es final. Ya no va a haber muchas llamadas. ¿Cuándo usted había visto un azote mundial? Una disciplina mundial. A causa de este azote, he visto personas que no querían nada con Dios entregarse a Cristo. Y esperamos que se mantengan en Cristo. Porque una cosa es entregarse a Cristo y otra cosa es mantenerse en Cristo. A causa de esto. Porque ahora están viendo lo que está pasando, lo que está sucediendo. En cambio, otras personas a causa de esto se han hecho más rebeldes y más duras. Porque dicen ellos que como si Dios es justo, permite esto. Pero lo cierto es que a causa de la desobediencia del hombre, Dios está enojado. Dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. Verso 10 del Salmo 90 dice que los días de nuestra edad son 70 años. ¿Alguien aquí tiene 70? Todos somos jóvenes. Una generación joven. Dice, y si en los más robustos son 80 años. Hay gente, en cambio, hay adolescentes que se están muriendo ahora por una sobredosis. Jóvenes que se están muriendo porque se accidentaron en un vehículo, en un carro, porque andaban en desobediencia. Gente joven que se está muriendo porque no se cuidaron. Pero así hay infinidad de versículos, hermanos, sobre el fin del hombre. En cambio, la humanidad simplemente no alcanzamos a entender o a comprender la plenitud de Dios, si no es en el Espíritu. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, el misterio no revelado del nacimiento de Dios, del principio de Él, a nosotros nos basta con creer a su palabra y que su eternidad no será para que nosotros, usted y yo, nos confundamos, sino más bien para estar más firmes en el Señor, ya que nosotros por fe sabemos que lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. Amén. Eso es la grandeza de Dios, que hay cosas que el hombre sencillamente no puede hacer. Mire, hay personas que son millonarias, que tienen todo el dinero del mundo y que cuando están a punto de perder a un familiar, a un hijo, por ejemplo, que este hijo tiene algún cáncer o algo, tiene amenaza de muerte sobre alguna enfermedad, y las personas han llegado con un doctor y le han dicho al doctor, doctor, dígame cuánto me cobra por salvar a mi hijo. Y el doctor le dice, discúlpeme, señor, pero su hijo ya no tiene lucha, su hijo va a morir. Déjeme decirle que algunas personas millonarias han llegado al punto de tener que retroceder y de no creer en Dios a poner su fe por último en Dios, creyendo que el único que lo puede salvar, que el único que puede salvar a su hijo es Dios. ¿Por qué? Porque un doctor se lo dijo, solamente Dios le podrá ayudar. Y ese hombre aceptó a Cristo y creyó en Dios y le pidió a Dios y Dios le levantó a su hijo, aleluya. Dios levantó a su hijo. He conocido esos casos, hermano, donde Dios ha levantado hijos de estar ya casi para ir a la tumba. He visto esos casos y me conmueve porque he visto a los hombres que han tenido todas las comodidades, las cuentas llenas en el banco llenas de dinero, clamando y pidiendo y llorando por la vida de su hijo,
que no pudieron pagar con todo el dinero que tenían en el banco, pero ahora son personas creyentes a causa del milagro que Dios les permitió. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. Ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos un Dios verdadero, un Dios que hace y puede hacer. La prueba es que puede hacer lo que el hombre no puede hacer, puede llegar a donde el hombre no puede llegar. ¿Cuántas personas creyentes han querido salvar a sus hijos y no han podido llegar ni por su propio testimonio a la vida de sus hijos? Pero Dios ha llegado a la vida de un hijo, de una hija. ¿Cuántos padres podrán testificar ahora de un hijo que fue alcanzado de las drogas, de un hijo que fue alcanzado del narcotráfico, del mundo? Que ellos no lo pudieron hacer, ellos no lo lograron hacer, pero Dios lo pudo hacer. Amén. Ese es nuestro Dios, hermano. Y por eso creemos en Él, porque Dios puede hacer las cosas. En el cumplimiento de la profecía, no nos queda la menor duda de la existencia de Dios y que su palabra es verdadera. Diga conmigo, su palabra es verdadera. Pero eso sí, atacada desde el principio hasta ahora y también querido ser cambiada. Vuelvo nuevamente al grupo de aquellas personas que están confundidas en su género, que ellos dicen que la palabra homosexual no debería de estar escrita en la Biblia. Mas sin embargo está escrita y nadie puede cambiar eso. Ellos pueden modificar, y creo que han modificado ya algunas Biblias a su favor, porque ellos también quieren creer en algo, pero quitando esa parte. Pero, hermano, eso es desobedecer a Dios. Hebreos 11:1, se lo repito, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de ¿qué? La convicción de ¿qué? Este versículo, hermano, describe tanto el método que Dios empleó en el acto creador como el papel del Espíritu Santo en la creación. ¿Cuántos sabían que el Espíritu Santo existe desde el principio? ¿Cuántos sabían que el Señor Jesucristo existe desde el principio? Y pues Dios desde el principio. Toda la Trinidad, hermano, no solo el Padre desempeñó un papel en la creación, sino que el Hijo mismo es el Verbo poderoso por medio del cual fueron creadas todas las cosas. Ahora, en el prólogo del Evangelio de Juan se revela a Cristo como Verbo eterno. Fíjese, Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1 verso 3. Asimismo el apóstol Pablo afirma que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado, hermano, por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, verso 16. Por último, el autor de la epístola, hermano, dice a los hebreos, asevera enfáticamente que por medio de su Hijo, Dios hizo el universo. Asimismo, el Espíritu Santo tuvo un papel efectivo en la obra de la creación. Se le describe como moviéndose sobre la creación, preservándola y preparándola para aquello que se le llama el ulterior actividad creadora. O sea, preparándola para lo que está situado en la parte de allá en contraposición. La palabra hebrea para espíritu es ruaj. También se puede traducir como viento y aliento. Asimismo el salmista da testimonio de la misión del Espíritu Santo por el aliento de ruaj. Diga conmigo ruaj. De la boca de Dios, del Salmo 133:6. Ahora, además, el Espíritu Santo sigue participando en el mantenimiento de la creación.
¿Quién está con nosotros ahora? Él sigue trabajando. Dice en el libro de Job, capítulo 33, verso 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y en el Salmo 104:30 dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Alabado sea el Señor. ¿Leímos el versículo 2? No. Bueno. No sé uno. Léanme el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero el Espíritu Santo sigue obrando sobre la faz de la tierra. El Señor Jesús dijo, bueno, el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, tú te vas y nos dejas, nos vas a dejar huérfanos, nos vas a abandonar. Le dice el Señor, no los voy a dejar huérfanos. Se quedará con ustedes, estará con ustedes el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Entonces, con nosotros está el Espíritu Santo, que es el Padre, la primera persona de la Trinidad, el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, el Padre, la palabra del Señor dice que sus ojos están sobre toda la tierra, pero el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, está con nosotros. Él sigue dando mantenimiento a la tierra, Él nos sigue dando mantenimiento a nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí tienen el gozo del Señor? Amén. Es porque el Espíritu Santo está con nosotros. Sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros seríamos como zombies. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra de zombie? Sí, eso es. Muerto en vida. Ahora, ya terminamos el estudio, pero quiero mencionar y agregar algo respecto a lo de muerto en vida. Cuando una persona no tiene a Cristo como su Salvador personal, está muerto. Espiritualmente hablando. Usted puede ver una persona viva, caminando, viendo, reaccionando bien, haciendo cosas inteligentes, llevando a cabo cierto tipo de actividades muy inteligentes, personas que tienen capacidades enormes, pero en cambio, si no tienen a Cristo en su corazón, son personas muertas. Me recuerdo la historia de Cornelio. Cornelio era un hombre que dice la palabra así, dice que él daba limosnas, oraba a Dios, pero no había aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y Dios, conociendo su corazón y conociendo sus actividades, Él le manda al apóstol Pedro para que lo evangelice y acepte a Jesucristo. Y dice que, pero aquel hombre estaba tan emocionado que reunió para que cuando el apóstol Pedro llegara, hubiera mucha gente, había mucha gente en esa reunión, familiares y amistades. Y mucha gente se convirtió a Cristo ahí a causa de eso. Y me viene a la mente él porque aún pensando en que él oraba a Dios, porque hay mucha gente que le ora a Dios y le pide a Dios, y ahí es donde me cabe que Dios en muchos de ellos sí escucha las oraciones, pero porque aquel hombre dice la palabra que tenía un gran corazón, pero en cambio le hacía falta algo, le hacía falta a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces el Señor le manda al apóstol Pedro para que lo evangelice, para que le presente a Cristo y se cumpla con la palabra, y así, de esa manera, Cornelio pudiera ser completamente salvo. Porque la salvación se hace complemento con el aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. De otra manera, no se puede. No hay salvación. Seríamos como muertos. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios capítulo 5,
Despiértate tú que duermes entre los muertos. Y habla de los vivos. No habla de los muertos literalmente. Despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué le dice Dios a un vivo en lo natural que se despierte de entre los muertos? Porque la gente está muerta espiritualmente. Hermano, así es. Todo ser humano, toda persona en esta tierra, para poder llegar a la salvación, necesita aceptar a Jesucristo como su Salvador personal y, como consecuencia de aquello, permanecer en Cristo. O sea, no solamente aceptarlo, porque esa es una de las áreas en las cuales enfatizo siempre, que no es solamente aceptar a Cristo. Y le enseño a la iglesia que si usted alcanza a una persona para Cristo, esa persona acepta a Cristo como su Salvador personal, que usted, mi amado hermano, le dé seguimiento a esa persona, disipule a esa persona. ¿Por qué razón? Porque muchas personas aceptan a Cristo y vemos que esa persona no asiste a la iglesia, que sigue borracho, que sigue drogado, que sigue adulterando, sigue haciendo malos negocios y sigue haciendo todo lo malo. Pero es porque nosotros solamente le presentamos a Cristo, pero más no lo ayudamos para que se mantuviera en Él. Y eso es lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios. Cuando alcanzamos a una persona, hacer el trabajo de discipulado en ellas. Amén. Bueno, hermanos, esto ha sido el estudio, así es que de esa manera nos vamos a despedir de la página de YouTube y vamos así a decirle a la página de Facebook también que nos da gusto tenerlos ahí, siempre escuchándonos y viéndonos. Un saludo aquí de la Iglesia Iberoamérica hasta donde usted se encuentre. Nos da gusto verlos nuevamente. Hoy tenemos servicio evangelístico a las 5 de la tarde. Los esperamos. Muchas bendiciones.